¿Alguna vez te has preguntado qué sucede exactamente con la grasa que pierdes? Mucha gente cree que se elimina con el sudor, o que se convierte en calor y se disipa, o incluso que se expulsa con las heces. Sin embargo, todas estas respuestas son incorrectas. La verdadera respuesta cambiará por completo tu percepción sobre la pérdida de peso. La grasa visceral, escondida en lo más profundo de tu cavidad abdominal, envuelve órganos vitales como el hígado, el páncreas y los intestinos. A diferencia de la grasa subcutánea, que permanece más o menos estable, la grasa visceral es una fábrica endocrina inquieta que libera constantemente señales perjudiciales en tu torrente sanguíneo, aumentando silenciosamente el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas. Lo más preocupante es que está tan profundamente oculta que no puedes sentirla al tacto, pero el daño que causa a tu metabolismo es real y significativo. Cuando te decides a perder peso y la grasa visceral comienza a descomponerse, ¿qué tipo de revolución bioquímica ocurre dentro de tu cuerpo? ¿Y de qué manera abandona la grasa desaparecida tu organismo? Hoy, en mi canal, vamos a desglosar este proceso de principio a fin, desde el nivel molecular hasta el celular, y desde tu hígado hasta tu cerebro. Es posible que descubras que la pérdida de peso es mucho más precisa y maravillosa de lo que imaginabas. 1. La grasa visceral es la primera en responder. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Te decides a perder peso. Durante la primera semana, comes bien y haces ejercicio con regularidad, pero la báscula apenas se mueve. Sin embargo, de repente, tus pantalones te quedan un poco más holgados. Al mirarte al espejo, sientes que tu abdomen parece más plano. En ese momento, quizás pensaste que era un cambio en la retención de líquidos o una ilusión, pero no era una ilusión. Era tu grasa visceral que ya había comenzado a quemarse. Mucha gente cree que al principio de la pérdida de peso se elimina principalmente agua y grasa subcutánea, y que la grasa visceral solo se mueve mucho más tarde. Sin embargo, un equipo de investigación de la Universidad de Stanford descubrió que cuando comienzas a perder peso, la grasa visceral suele ser la primera en responder, descomponiéndose mucho más rápido que la grasa subcutánea. Esto explica por qué muchas personas al principio de su proceso de adelgazamiento notan una reducción más significativa en el tamaño de su cintura que en su peso corporal. Perder grasa abdominal primero no es solo cuestión de suerte, es tu grasa visceral liderando la carga. Para explicar el principio detrás de esto, la señal clave que impulsa la movilización de la grasa visceral es la disminución de los niveles de insulina. La insulina es como el administrador del almacén de tu cuerpo. Cuando sus niveles son altos, ordena a todas las células grasas que retengan energía y no la liberen. Pero cuando controlas tu dieta y reduces la ingesta de carbohidratos, los niveles de insulina comienzan a disminuir. Entonces, entra en escena otra hormona, llamada glucagón. El glucagón es el maestro de las llaves del almacén que comienza a enviar instrucciones a las células grasas. Es hora de liberar el inventario. En este momento, las células de grasa visceral reciben la señal y activan un proceso llamado lipólisis. Una molécula llamada lipasa sensible a hormonas, como unas tijeras en miniatura, comienza a cortar los triglicéridos almacenados en las células grasas. Estas tijeras cortan los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Estas moléculas son muy pequeñas y pueden atravesar directamente la membrana celular para entrar en el torrente sanguíneo, dirigiéndose a todas las partes del cuerpo que necesitan energía. La razón por la que la grasa visceral reacciona más rápidamente es porque sus células grasas tienen más receptores hormonales en su superficie. Es como una radio con más antenas, que puede recibir las instrucciones de quema de grasa más rápidamente, respondiendo mucho más velozmente que la grasa subcutánea. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins sobre pacientes con obesidad abdominal encontró que, después de 12 semanas de intervención dietética y de ejercicio, la grasa visceral de los participantes disminuyó en un promedio del 14%, mientras que la grasa subcutánea solo disminuyó en aproximadamente un 7%. Además, a partir de la tercera semana de la reducción de la grasa visceral, la presión arterial sistólica de estos individuos disminuyó en un promedio de 12 milímetros de mercurio, y sus niveles de glucosa en ayunas también mejoraron significativamente. El impacto de la grasa visceral en el metabolismo es así de inmediato. A partir de hoy, puedes usar la medida de tu cintura para seguir de cerca los cambios en tu grasa visceral. Si la circunferencia de tu cintura supera los 90 centímetros en hombres o los 80 y 5 centímetros en mujeres, debes estar atento al exceso de grasa visceral. Cada centímetro que reduces tu cintura significa que la grasa visceral se está reduciendo realmente, lo que refleja mejor el verdadero estado de tu salud metabólica que la báscula. 2.
El combustible secreto del cerebro, los cuerpos cetónicos. Ahora que hemos hablado de cómo comienza a descomponerse la grasa visceral, el siguiente punto podría cambiar por completo tu comprensión de los principios de la pérdida de peso. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? Después de unas semanas de iniciar la pérdida de peso, una mañana te despiertas sintiéndote inusualmente lúcido, tus pensamientos fluyen mucho mejor de lo habitual, e incluso tu eficiencia en el trabajo parece haber mejorado. Quizás en ese momento pensaste que se debía a un buen sueño o a un buen estado de ánimo, pero en realidad, detrás de esa sensación hay una razón bioquímica muy específica y está directamente relacionada con la descomposición de la grasa visceral. La mayoría de la gente piensa que después de que la grasa se descompone, es quemada directamente por los músculos para obtener energía, así de simple. Pero en realidad, cuando una gran cantidad de grasa visceral comienza a descomponerse, tu hígado es el primero en soportar una enorme presión. El hígado es como la fábrica química del cuerpo. Es responsable de procesar la gran cantidad de ácidos grasos libres que llegan a la sangre. En circunstancias normales, el hígado convierte estos ácidos grasos en energía o los empaqueta nuevamente como lipoproteínas para enviarlos a otros tejidos para su uso. Pero cuando la velocidad de descomposición de la grasa es muy rápida o tu ingesta de carbohidratos es extremadamente baja, el hígado activa un plan de respaldo, comienza a producir cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Son combustibles especiales que el hígado produce a partir de ácidos grasos, incluyendo acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Estas moléculas tienen una propiedad mágica. Son lo suficientemente pequeñas como para atravesar la barrera hematoencefálica y suministrar energía directamente a tu cerebro. Esta es una sabiduría de supervivencia que los humanos han conservado durante millones de años de evolución. En la antigüedad, cuando la comida era escasa y nuestros antepasados no encontraban comida durante días, los cuerpos cetónicos producidos por la descomposición de la grasa visceral permitían que el cerebro se mantuviera alerta y concentrado buscando la siguiente comida. Esta es también la razón por la que muchas personas, al principio de la pérdida de peso, especialmente después de reducir la ingesta de carbohidratos refinados, experimentan una fase en la que su pensamiento se vuelve repentinamente muy claro. Esto no es un efecto placebo, es un cambio real de combustible que ocurre en tu cerebro. Tu cerebro cambia de depender principalmente de la glucosa como combustible a depender parcialmente de los cuerpos cetónicos. Y para las células nerviosas, los cuerpos cetónicos son una fuente de energía muy limpia y eficiente. Pero aquí es necesario añadir un punto. Cuando una gran cantidad de ácidos grasos inunda el hígado, si la velocidad de descomposición de la grasa es demasiado rápida, o si ya se tiene hígado graso, la capacidad de procesamiento del hígado puede no ser suficiente por un tiempo. Un pequeño número de personas puede experimentar fatiga temporal y mareos leves al principio de la pérdida de peso. Esta es una señal de que el hígado está trabajando en exceso. Beber mucha agua, asegurar un sueño adecuado y complementar con suficientes electrolitos puede ayudarte a superar esta fase de transición más fácilmente. El equipo de investigación del Laboratorio de Nutrición y Metabolismo del MIT realizó un seguimiento de los metabolitos en la sangre de un grupo de participantes al principio de su pérdida de peso. Descubrieron que, de la segunda a la tercera semana después del inicio de la pérdida de peso, la concentración de cuerpos cetónicos en la sangre de los participantes aumentó significativamente, y al mismo tiempo, los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, también aumentaron. El BDNF es la hormona del crecimiento del cerebro. Puede promover la reparación y el nacimiento de nuevas células nerviosas, mejorando la memoria y la capacidad de aprendizaje. En otras palabras, al reducir la grasa visceral, también estás mejorando tu cerebro. Así que, si durante tu proceso de pérdida de peso, un día de repente sientes que tu cerebro funciona especialmente bien, no te rindas por una fatiga temporal. Tu cuerpo está completando un cambio profundo en su sistema de combustible. Una vez que este cambio se complete, entrarás en un nuevo estado de metabolismo más eficiente y energía más estable. 3. ¿A dónde va la grasa que perdemos? La respuesta te sorprenderá. Ahora que hemos hablado del impacto de la descomposición de la grasa en el cerebro, el siguiente punto trata sobre el destino de la grasa que desaparece. La respuesta te sorprenderá. ¿Alguna vez te has preguntado cómo abandona tu cuerpo la grasa que pierdes? ¿Es a través del sudor? ¿Son los desechos? ¿Se convierte en calor y se disipa? Te hice esta pregunta al principio y ahora revelaré la respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia ha calculado con precisión, utilizando tecnología de seguimiento de isótopos,
que cuando pierdes 10 kilogramos de grasa, 8,4 kilogramos se exhalan a través de tus pulmones en forma de dióxido de carbono. El 1,6 kilogramos restante se convierte en agua y se excreta a través de la orina, el sudor y otros fluidos corporales. Esto significa que principalmente respiras la grasa. Cada vez que respiras, es posible que estés eliminando grasa. La primera reacción de muchas personas al escuchar esta respuesta es: entonces, si respiro hondo con fuerza, ¿podré perder peso? No, porque la respiración profunda por sí sola no aumenta la velocidad de descomposición de la grasa. Tu respiración solo es responsable de transportar la grasa ya quemada en forma de dióxido de carbono, no de activar el interruptor de la quema. Lo que realmente desencadena la quema son el déficit de energía y las señales hormonales. Pero esto también explica por qué el ejercicio aeróbico es tan efectivo. Cuanto más profunda y frecuentemente respiras, más dióxido de carbono exhalas y más grasa quemada se elimina. Todo el ciclo metabólico gira más rápido. Aquí hay un detalle que mucha gente desconoce. Las células grasas no desaparecen después de liberar ácidos grasos. Las células grasas son células que tienen un número relativamente fijo en tu cuerpo. La pérdida de peso no reduce la cantidad de células grasas, sino el contenido almacenado dentro de cada célula grasa. Una célula llena de grasa puede reducirse en casi un 90% de su tamaño original, como un globo inflado que se desinfla y se convierte en un pequeño saco plano. Debido a que las células permanecen, cuando vuelves a consumir una gran cantidad de calorías, estas células grasas encogidas se llenarán nuevamente a una velocidad extremadamente rápida. Esta es la razón por la que el rebote después de perder peso suele ser más rápido que el primer aumento de peso. Al mismo tiempo, la investigación del MIT también encontró que, a medida que continúa la pérdida de peso, una vez que las células grasas se encogen hasta cierto punto, cambian su patrón de expresión genética. Pasan de liberar constantemente sustancias proinflamatorias a secretar una hormona beneficiosa llamada adiponectina. La adiponectina puede mejorar la sensibilidad a la insulina, proteger el sistema cardiovascular y reducir los niveles de inflamación crónica en todo el cuerpo. En otras palabras, reducir la grasa visceral no solo disminuye su cantidad, sino que incluso las células grasas restantes mejoran su comportamiento. Un equipo de investigación del Departamento de Metabolismo del Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán siguió a un grupo de pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad abdominal. Después de 6 meses de intervención sistemática para perder peso, la grasa visceral de estos pacientes se redujo en aproximadamente un 20%, los niveles de adiponectina en la sangre aumentaron en un 35% y la dosis de insulina se redujo en un promedio del 40%. Algunos pacientes incluso dejaron de usar medicamentos para bajar el azúcar en la sangre por completo. Esto no es un caso aislado. Es una manifestación real de la capacidad de autorreparación del cuerpo después de la reducción de la grasa visceral. Así que la próxima vez que hagas ejercicio, recuerda esto. Cada respiración profunda que das está eliminando la grasa que alguna vez oprimió tus órganos internos en forma de gas de tu cuerpo. ¿Esa imagen no te llena de una motivación inexplicable? 4. La obesidad de peso normal. Un riesgo oculto. Habiendo hablado del destino de la grasa, lo siguiente que voy a decir es algo que mucha gente considera una señal de progreso en la pérdida de peso, pero en realidad podría ser una señal de peligro. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? Después de un tiempo de comenzar a perder peso, los resultados son sorprendentemente buenos. Tu cintura se ha reducido, tu peso ha bajado, y todos los indicadores en tu informe médico han mejorado. Pero justo cuando estás a punto de relajarte, alguien te recuerda que te hagas una medición de la cintura. El resultado muestra que el número sigue dentro del rango seguro, por lo que te sientes aliviado y piensas que todo está bien. Sin embargo, solo con la medida de la cintura y el peso, no puedes ver el tipo de riesgo más peligroso. La mayoría de la gente piensa que mientras el peso sea normal y el IMC esté dentro del rango, la grasa visceral no será excesiva. Pero, de hecho, existe un tipo de físico que médicamente se conoce como obesidad de peso normal. La persona parece no tener sobrepeso, su IMC está dentro del rango normal, pero su grasa visceral es gravemente excesiva, con un riesgo metabólico extremadamente alto. La proporción de personas con este físico en España es considerablemente alta. El sedentarismo prolongado, una dieta rica en carbohidratos, el sueño irregular y una masa muscular baja, pero un alto porcentaje de grasa, especialmente la acumulación concentrada de grasa visceral, hacen que estas personas no se den cuenta en absoluto de que ya se encuentran en una zona de peligro metabólico. Permítanme explicar por qué esta situación es tan común y tan fácil de pasar por alto.
Los músculos y la grasa son tejidos completamente diferentes, con distintas densidades y proporciones en el cuerpo. Dos personas pueden tener exactamente el mismo peso y el mismo IMC, pero una puede tener mucha masa muscular y poca grasa, mientras que la otra tiene poca masa muscular y mucha grasa, especialmente grasa visceral. La salud metabólica de esta última podría ser mucho peor que la de la primera, pero la báscula no muestra ninguna diferencia. La razón principal de la formación de este tipo de cuerpo es la falta de ejercicio a largo plazo. Los músculos son tejidos que necesitan ser usados para mantenerse. Si pasas mucho tiempo sentado y no haces ningún entrenamiento de fuerza, incluso si tu peso no aumenta, tus músculos se atrofiarán lentamente y la proporción de grasa en tu cuerpo aumentará en consecuencia. La grasa visceral se acumula silenciosamente en este proceso. El patrón de vida común entre los trabajadores de oficina en España, viajar en coche, trabajar en la oficina, sentarse en el sofá después del trabajo, junto con comidas rápidas o comida para llevar alta en carbohidratos y baja en proteínas, proporciona el ambiente perfecto para el crecimiento de la grasa visceral. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard analizó a este grupo de personas y encontró que, aunque tenían un peso normal, los niveles de proteína C reactiva, un marcador inflamatorio, en su sangre eran casi el doble que los de personas con peso normal, pero con mayor masa muscular. La incidencia de resistencia a la insulina también fue aproximadamente un 60% mayor. Esto demuestra que el peso es solo un indicador de salud aproximado. La grasa visceral es la variable central de la salud metabólica. La forma más precisa de determinar la grasa visceral es mediante tomografía computarizada, TC, o resonancia magnética, RM. Sin embargo, en la vida diaria, puedes usar dos indicadores simples para estimarla. Primero, la medida de la cintura más de 90 centímetros en hombres y más de 85 centímetros en mujeres. Segundo, la relación cintura-cadera, circunferencia de la cintura, dividida por la circunferencia de la cadera, más de 0.9 en hombres y más de 0.85 en mujeres, indica que la grasa visceral podría ser alta. Si tu peso está dentro del rango estándar, pero estos dos números están por encima de lo normal, lo que más necesitas hacer no es perder peso, sino aumentar la masa muscular y reducir la grasa visceral. Estos son objetivos completamente diferentes que requieren estrategias distintas. 5. El mayor error en la pérdida de peso. La dieta extrema, habiendo hablado de que incluso las personas delgadas pueden tener grasa visceral peligrosa, el siguiente punto aborda el error más común en la pérdida de peso. Aquellos que caen en él tienen más dificultades para perder peso y se dañan más en el proceso. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? Te decides a perder peso en serio, por lo que comienzas a controlar estrictamente las calorías, consumiendo solo 1000 calorías al día o incluso menos. Durante las primeras 2 semanas, los resultados son realmente buenos y el peso baja rápidamente. Pero, extrañamente, en la tercera o cuarta semana, con la misma ingesta dietética, el peso se estanca o incluso sube ligeramente. Entonces, restringes aún más la comida, y el resultado es que te sientes excepcionalmente fatigado. Tus músculos se sienten débiles. Pierdes peso, pero tu estado general empeora. Esto no es un éxito en la pérdida de peso, es la trampa más peligrosa en el adelgazamiento. La mayoría de la gente cree que perder peso es solo cuestión de reducir calorías. Cuantas menos calorías se ingieren, más grasa se pierde. Lógicamente, parece completamente correcto, pero el Centro de Investigación Metabólica de la Universidad de Yale sugiere que la velocidad ideal de pérdida de peso es de 0.5 a 1 kilogramo por semana. Si superas esta velocidad, lo que principalmente pierdes no es grasa visceral, sino lo más valioso de tu cuerpo, el músculo. Permítanme explicar por qué el ayuno excesivo prioriza la descomposición muscular en lugar de la grasa. Cuando tu ingesta calórica es severamente insuficiente, el cuerpo entra en estado de emergencia y prioriza la descomposición de proteínas, es decir, el músculo, para obtener rápidamente glucosa para el cerebro, porque el cerebro es el órgano más prioritario para proteger. Necesita un suministro constante de glucosa. El proceso de descomposición de la grasa es relativamente lento y requiere más pasos y tiempo. Por lo tanto, el resultado del ayuno extremo es que pierdes masa muscular rápidamente, mientras que la grasa visceral no se descompone de manera óptima. Lo más problemático son los efectos posteriores. El músculo es el motor de tu metabolismo. Cada kilogramo de músculo quema aproximadamente 50 a 100 calorías al día en reposo. Si ayunas de forma extrema y pierdes músculo, tu tasa metabólica basal disminuye.
Cuando vuelvas a comer normalmente, con la misma ingesta calórica, tu cuerpo quemará menos de lo que solía. Las calorías extra volverán en forma de grasa, y la proporción de grasa visceral será aún mayor. Esta es la razón por la que muchas personas engordan cada vez más después de perder peso, y cada vez que lo recuperan, su abdomen es más grande que antes, sin saber la causa. ¿Cuál es la estrategia correcta? Primero, asegura una ingesta suficiente de proteínas, al menos 1.2 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para preservar los músculos. Segundo, no crees un déficit calórico demasiado grande. 300 a 500 calorías menos al día de lo necesario para mantener tu peso es suficiente, permitiendo que el cuerpo descomponga la grasa primero, no el músculo. Tercero, combina con entrenamiento de fuerza para proporcionar suficiente estímulo a los músculos y decirle al cuerpo que estos músculos son útiles y no deben descomponerse. La Clínica de Nutrición del hospital afiliado a la Universidad Médica de Taipei hizo un seguimiento de un grupo de pacientes que seguían una dieta de calorías extremadamente bajas y los comparó con pacientes que utilizaban un déficit calórico moderado combinado con una dieta alta en proteínas. Después de 12 semanas, el grupo de calorías extremadamente bajas perdió más peso, pero también perdió casi 3 kilogramos de masa muscular. El porcentaje de reducción de grasa visceral fue, de hecho, menor que el del grupo con un déficit calórico moderado. Aunque el grupo con un déficit calórico moderado perdió menos peso, la grasa visceral se redujo en aproximadamente un 17% y la masa muscular casi no se perdió. Además, los participantes sintieron menos hambre y les resultó más fácil mantenerlo a largo plazo. Los números nos dicen claramente que rápido no significa bueno. La dirección correcta es lo que realmente significa eficacia. 6. El factor olvidado, el sueño y la pérdida de grasa. Habiendo hablado de la trampa de la dieta excesiva, el último punto es la pieza más fácil de pasar por alto en todo el rompecabezas de la pérdida de grasa, pero los datos nos dicen que sin ella, todos los esfuerzos anteriores se verán drásticamente reducidos en eficiencia. ¿Alguna vez has tenido esta confusión? Tu dieta está bien controlada, no has dejado de hacer ejercicio, pero la velocidad de la pérdida de grasa no es la esperada, o incluso se ha estancado durante mucho tiempo. Comienzas a dudar si es un problema genético, si tu cuerpo tiende a almacenar grasa, pero mucha gente ignora un factor clave que afecta su metabolismo todos los días: el sueño. Mucha gente cree que la pérdida de grasa depende del esfuerzo diurno. El ejercicio quema calorías, la dieta controla la ingesta, y dormir es solo descansar, sin relación directa con la quema de grasa. Pero la investigación de la Universidad de Chicago ha derrumbado esta creencia. Los investigadores hicieron que dos grupos de personas mantuvieran exactamente la misma ingesta calórica. Un grupo dormía 4.5 horas por noche y el otro dormía 8.5 horas durante 2 semanas. El resultado fue que el grupo con falta de sueño, incluso con la misma ingesta calórica, perdió solo un tercio de la cantidad de grasa visceral que el grupo con sueño adecuado. Además, su sensibilidad a la insulina disminuyó en un 30%, entrando ya en un estado metabólico prediabético, simplemente por dormir menos durante 2 semanas. Permítanme explicar por qué el sueño es tan importante para la grasa visceral. Primero, la falta de sueño mantendrá tus niveles de cortisol elevados. El cortisol es una hormona del estrés que tiene una característica muy poco amigable. Promueve directamente la acumulación de grasa visceral y al mismo tiempo inhibe la descomposición de la grasa. Esto significa que la grasa que te esfuerzas por perder durante el día, debido al aumento de cortisol, tu cuerpo la volverá a acumular más rápido por la noche. Segundo, la falta de sueño hará que la leptina disminuya y la grelina aumente. La leptina es la hormona que te dice que estás lleno y puedes parar de comer. La grelina es la hormona que te hace sentir hambre y querer comer. Estas dos hormonas cambian en la dirección equivocada al mismo tiempo, y el resultado es que sientes un hambre intensa durante todo el día, y anhelas especialmente alimentos ricos en azúcar y grasa, porque el cerebro, en un estado de energía insuficiente, buscará intensamente una rápida reposición de energía. Ni la mejor fuerza de voluntad puede luchar contra este impulso a nivel fisiológico. Por el contrario, cuando duermes lo suficiente y entras en la fase de sueño profundo, la secreción de tu hormona del crecimiento alcanza su punto máximo del día. La hormona del crecimiento no es solo para que los niños crezcan. Para los adultos, es el ingeniero de reparación del cuerpo y también un promotor de la descomposición de la grasa. Ordenará directamente a las células grasas que liberen ácidos grasos para proporcionar energía.
Las personas que duermen lo suficiente secretan más del doble de hormona del crecimiento que las personas con falta de sueño. Esto significa que si duermes bien, incluso si estás tumbado, tu cuerpo está quemando grasa visceral. El equipo de investigación de medicina del sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwán siguió a un grupo de pacientes que participaban en un plan de pérdida de peso y los dividió en grupos según la calidad de sueño. Después de 6 meses, la grasa visceral del grupo con sueño de alta calidad se redujo en aproximadamente un 22%, mientras que el grupo con sueño de baja calidad solo se redujo en un 9%. La dieta y el programa de ejercicio de ambos grupos fueron exactamente los mismos. La diferencia en el sueño causó una diferencia de casi 2.5 veces en los resultados de la pérdida de peso. Para mejorar la calidad del sueño, puedes comenzar con 3 cosas. Primero, 2 horas antes de acostarte, aléjate por completo de los teléfonos y las pantallas. La luz azul inhibe la secreción de melatonina, haciendo que tu cuerpo piense que todavía es de día, retrasando naturalmente la hora de dormir. Segundo, baja la temperatura del dormitorio a 18 a 20 grados Celsius. Los estudios han confirmado que un ambiente de sueño fresco puede aumentar significativamente la proporción de sueño profundo y, de paso, activar la grasa parda. Tercero, fija una hora para acostarte y levantarte, incluso los fines de semana, no la cambies, para que tu reloj biológico forme un ritmo estable. Esta es la forma fundamental de mejorar la calidad del sueño. Hoy, en mi canal, hemos recorrido toda la ciencia de la descomposición de la grasa visceral para ayudarte a resumir los puntos clave más importantes. 1. La grasa visceral es más sensible a las señales hormonales y es la primera parte del cuerpo en responder durante la pérdida de peso. La reducción de la cintura refleja mejor los cambios reales en la grasa visceral que el número en la báscula. 2. Los cuerpos cetónicos producidos por la descomposición de la grasa visceral pueden suministrar energía directamente al cerebro. Muchas personas sienten claridad mental al principio de la pérdida de peso por esta razón. Al mismo tiempo, el hígado soporta presión durante este proceso y necesita suplementos de agua y electrolitos para ayudar. 3. Más del 80% de la grasa que pierdes se exhala a través de la respiración en forma de dióxido de carbono. Cuanto más profunda y frecuente sea tu respiración durante el ejercicio aeróbico, más rápido se eliminará la grasa. 4. Las personas con peso normal también pueden tener exceso de grasa visceral. El riesgo metabólico de estas personas delgadas obesas no es menor que el de las personas obesas. La cintura y la relación cintura-cadera son indicadores de referencia más precisos. 5. El ayuno excesivo priorizará la descomposición muscular en lugar de la grasa, lo que dificultará aún más la pérdida de grasa visceral. Perder de 0.5 a 1 kilogramo por semana, junto con una ingesta suficiente de proteínas, es el ritmo correcto para preservar los músculos y perder realmente la grasa visceral. 6. La falta de sueño aumenta el cortisol y disminuye la hormona del crecimiento, lo que inhibe directamente la descomposición de la grasa visceral. Con la misma dieta y ejercicio, las personas que duermen bien pueden tener una diferencia de casi 3 veces en los resultados de la pérdida de peso. El tema de este artículo es el análisis detallado de la pérdida de grasa y su impacto en el cuerpo, centrándose especialmente en la grasa visceral. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que esta información les sea de gran utilidad para comprender mejor el complejo proceso de la pérdida de peso y cómo optimizarlo para una salud duradera. Hasta la próxima.